Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Bendiciones a todos, que tengan un hermoso día y que las misericordias de Dios se desborden, porque son nuevas cada día. Amén. Vamos a hablar de un versículo que está en Salmos 3. Vamos a leer desde el 1. Dice Salmos 3:1, dice, este es un salmo de David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque estamos una vez más aquí predicando tu palabra. Te pedimos, Dios, que de tu Espíritu Santo venga una unción nueva, una unción fresca, Dios, un renuevo, Dios, para que podamos entender tu palabra, que venga una palabra nueva, Dios, ungida de ti, Dios, de tu boca, para la necesaria edificación. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable y que dirija cada palabra, Dios, a los corazones de los que están escuchando. Te pedimos que los bendigas, Dios, y que dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un salmo de David, que David era un guerrero por excelencia, era un guerrero nato. Y a lo largo de su vida, el rey David tuvo muchos enemigos. Tuvo enemigos en sus diferentes etapas de su vida. Cuando era un pastor de ovejas, tenía como enemigos a osos, a leones, tenía enemigos las fieras del campo, y él tenía bajo su cuidado un redil de ovejas que él era el responsable. Entonces él tenía que enfrentarse a esos osos y a esos leones. Dice que si un oso o un león se llevaba una oveja, él lo perseguía y lo alcanzaba hasta que le quitaba la oveja de la boca y recuperaba la oveja y mataba al león, mataba al oso. Era un hombre que estaba acostumbrado a la guerra, era un hombre que tenía muchos adversarios. Después, en el tiempo, Dios lo llama para ser rey de Israel. Dejó su posición de pastor, lo dejó con alguien más, dejó las ovejas en cargo de alguien más, y ahora él estaba a cargo no de un redil de ovejas, sino de una nación, de la nación de Israel. Y como rey, él tenía que tomar ciertas decisiones. En aquellos tiempos eran común las guerras bélicas, el confrontamiento entre personas contra personas con armas. Entonces, él era
un estratega, él era un estratega militar, era una persona que sabía de guerra, de batalla, de estrategia, de ataque y de defensa. Y, y en una ocasión, cuando su hijo Absalón quiere usurpar el reino y se levanta contra su padre David, dice de que David escribió este salmo. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. O sea, era un hombre que había matado tanta gente en pro de defender a Israel. Todas las guerras David las ganaba y las ganaba con holgura porque Jehová estaba con él. Entonces él había desbaratado reinos y reyes y naciones y todos ellos estaban maquinando cómo hacerle mal a David. Pero este enemigo no era no era uno de los enemigos que fueron vencidos y que quieren venganza, no. Este era un enemigo que surgió bajo su mismo reino y bajo su misma casa, que era Absalón. Entonces dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Son muchos los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero hay algo que David tenía muy presente, y es que en el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiere decir que a pesar de los enemigos que tenía David, David estaba confiado en Dios porque Dios era escudo. Dice, tú eres escudo alrededor de mí. Un escudo, si hay alguien que sabía de guerra y de instrumentos de guerra, ese era David. Y él dice, tú eres mi escudo. Un escudo era un instrumento que servía para defensa, que es que es algo que protege al enemigo, y que está entre el enemigo y mí. Es algo que está protegiéndome, está impidiendo al enemigo acercarse a mí o hacerme daño. Entonces, dice que este escudo no solo era un escudo, una línea frontal que dividiría al enemigo de que no se acerque a mí, sino que era un escudo alrededor. Era un escudo 360, era un escudo adelante, a los lados y atrás, arriba, era como una esfera, como una cúpula que Jehová tenía protegido a David para que no le hicieran daño. A pesar de que los enemigos de David se multiplicaban y eran muchos, eran varios, David estaba confiado en que Jehová era su escudo. Entonces, Jehová es el escudo de David, de su guerrero, de aquel caudillo que despedazó muchas naciones. Pero David ganaba todas las batallas porque Jehová era su escudo. A David nadie lo mató, a David nadie lo hirió, a David no está escrito que lo mató un enemigo con espada, a traición, en una emboscada, en una estrategia militar, David no murió, David murió de viejo. Hasta aún en su vejez él tenía vigor para agarrar la espada. Viene un enemigo hacia Israel y dice que David agarró la espada y dice, no, David, pero espérate, tú ya has peleado por nosotros, ahora dejemos que nosotros peleemos por ti, tú descansa. Pero a David no lo mató nadie, a David no lo hirieron, a David no lo avergonzaron porque Jehová era su escudo alrededor de él. Entonces, cuando yo veo que Jehová es el escudo de David, me doy cuenta de que Jehová pone escudo alrededor que, que hace que su siervo, en este caso David, pueda salir avante en todas las batallas, porque los enemigos son muchos, los adversarios son muchos. Déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿por qué no nos devora? Porque Jehová nos tiene un escudo, porque el escudo de Jehová es alrededor nuestro.
La estrategia de los leones es que ellos rodean, merodean y atacan por las espaldas para que la presa no los vea venir y salgan corriendo. Entonces ellos asaltan eh, en el afecto sorpresa. Ellos por la retaguardia donde el enemigo no los pueda ver porque ellos rodean y merodean. Entonces, los adversarios suyos y los míos son muchos también. Aunque tenemos uno en particular que es Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene sus secuaces, sus demonios y sus espíritus inmundos y todo aquel espíritu del anticristo, todo eso son nuestros enemigos. Entonces, pero, aunque los enemigos sean muchos, aunque los adversarios sean muchos, Jehová es nuestro escudo. Entonces yo quiero hablar acerca de los escudos espirituales, porque nuestros enemigos son enemigos espirituales. Y lo que yo veo aquí es que David tenía como escudo a Dios, porque Dios estaba con él, Dios estaba con David. Eh, yo me, yo me niego a pensar que una persona que, que se aleje de Dios o que no tome a Dios en cuenta pueda irle bien en la vida. Que ponga a Dios de un lado, que ponga a Dios al último abajo entre las prioridades, que tenga muchas más prioridades encima y le pueda ir bien. Yo lo dudo, yo no lo he visto ni en toda la escritura bíblica ni en mis años de vida. Pero David era un hombre temeroso de Dios. Entonces, quiero hablar de los escudos espirituales. Quiero empezar con Eclesiastés 7:11. Vamos a leer Eclesiastés 7:11. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. Dice el sabio Salomón, dice que la ciencia es buena con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia. O sea, cuando se dice que escudo es la ciencia es el conocimiento, no la ciencia, los científicos, no, sino que la ciencia se refiere aquí al conocimiento, al conocimiento que ya sea aprendido o por base a la experiencia. Dice que la ciencia es un escudo. Lo que quiere decir es que la ciencia, el conocimiento nos protege. ¿Nos protege de qué? Nos protege de hacer lo malo, nos protege de equivocarnos. Por ejemplo, cuando no se tiene conocimiento, se hacen pecados que tal vez no conocíamos que eran pecados o no lo conocíamos como pecado. Dice la escritura que nosotros hacíamos, que Dios nos perdonó todos nuestros pecados que en el desconocimiento nosotros cometíamos. O sea, nosotros no sabíamos que estábamos cometiendo pecado hasta que un día el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio y de repente aquello que hacíamos nos sabía mal, nos hacía sentir mal porque nos dimos cuenta que era pecado. Pero cuánta vida de pecado llevábamos y no lo sabíamos. Cuánto mal habíamos hecho y nos deleitábamos en él hasta que un día el Espíritu nos convirtió, nos hizo nacer de nuevo y ahora lo malo le llamamos malo. Antes a lo malo era bueno. Entonces no teníamos ese conocimiento de lo que era el pecado. El apóstol Pablo dice, yo no sabía que yo era un adúltero hasta que la escritura dice no adulterarás. Entonces me doy cuenta de que yo era un adúltero y me doy cuenta que yo estaba en pecado y me aparté del pecado. Entonces, el desconocimiento es
es algo que nos hace errar fácilmente. Entonces, la ciencia, el conocimiento es un escudo que nos impide pecar, que nos impide errar, porque eso mismo, estamos en un desconocimiento. Yo recuerdo que cuando yo vine a este país, me compré un carro y andaba en el carro muy alegre y andaba manejando y, y un día eh, me estacioné en un lugar, en una línea roja, en donde decía no parking. Pero como yo no sabía inglés en ese momento y no sabía lo que significaban líneas rojas ni amarillas, porque en mi país no es así la señalización. Bueno, yo entré, hice lo que hice, fueron como 5 o 10 minutos. Y cuando regresé me di cuenta de que en el vidrio del carro ya tenía un ticket. Creo que eran $180. Y entonces yo extrañado dije, bueno, no sé qué es esto. Se lo llevé a mi mamá. Le dice, mire lo que me pusieron. ¿Y qué pasó? No, nada. Me lo pusieron, me lo encontré ahí. Entonces, cuando leyó el ticket, decía, no, por estacionarse en una línea roja. Entonces, como yo tenía el desconocimiento de que no podía estacionarme allí, vino la consecuencia y es que me pusieron una multa. Entonces, el conocimiento, la ciencia, lo que hace es que nos protege de cometer errores. Entonces dice el rey David, dice Salomón, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, una cosa es tener conocimiento que nos impide cometer errores, que nos impide actuar de una manera que no es conveniente. Jacob dice que en un momento estaba cansado y se costó a dormir, puso su cabeza en una piedra y dice que de noche tuvo un sueño y vio una escalera de que ángeles subían y bajaban y que cuando despertó dice, oh, yo no sabía que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que derramó aceite sobre la piedra y lo ungió. O sea, como él no sabía dónde estaba, él se acostó a dormir. Dijo, qué bonita esta piedra, se ve cómoda, eh, se ve bien aquí para dormir, me voy a acostar a dormir. Pero no sabía que estaba en aquella piedra en donde su abuelo Isaac, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Era la misma piedra, la piedra que está geográficamente en el centro de la tierra, en el centro de Israel, en el centro de Jerusalén. Es la misma piedra en donde él se durmió. Es la misma piedra en donde iba a construir exactamente muchos años después el templo. Y es en esa misma piedra en donde geográficamente iba a quedar el cuarto secreto donde habrían de poner el arca de Dios. Mira el desconocimiento de Jacob. ¿Dónde estaba acostado durmiendo? Y dice que soñó. Y cuando se despertó dice, yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces derramó aceite sobre la piedra. ¿Por qué? Porque no sabía. Entonces el conocimiento, la ciencia nos protege como escudo de hacer lo malo. Pero dice que la sabiduría lo excede. La sabiduría excede al que tiene conocimiento y al que tiene dinero porque dice que da vida al que posee la sabiduría. La sabiduría no es acumulación de información, no es saturarse de información, no. Sabiduría es un modo de vivir, es lo que rige el estilo de vida, es lo que nosotros, la información que nosotros usamos para vivir. Dice que el diccionario que la sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez,
prudencia o acierto. Mire, es la facultad de las personas para actuar. O sea que la sabiduría no es acumular información de dónde está escrito tal versículo o cuántos hijos tuvo este y saber todos esos datos. No, eso no es sabiduría, eso es acumulación de información y no es que esté mal, pero la sabiduría, eso es conocimiento, eso es tener ciencia, conocimiento, pero la sabiduría es el uso que se le da a ese conocimiento, es el uso que se le da para poder actuar con sensatez y con prudencia. Entonces, cuando el conocimiento lo usamos sabiamente, ¿cómo no se usa el conocimiento sabiamente? Por ejemplo, los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no eran sabios, eran insensatos, porque todo aquel conocimiento no lo usaban para bien, sino que lo usaban para mal. Porque cuando iba a nacer Jesús, dicen que los sabios de Oriente llegaron y llegaron preguntando por un niño que habría de nacer. Y dice, ¿dónde va a nacer el niño? Ah, los fariseos sabían, tenían el conocimiento. Dice, oh, Miqueas 5:2. Oh, alégrate tú, Belén Efrata. Oh, dice, él va a nacer en Belén. Oh, gracias. Tenían el conocimiento, pero no sabiduría. ¿Y quién es el que va a dar a luz? Una virgen, sí. ¿Dónde está eso? Dice, oh, en Isaías 7:14. Dice que una virgen dará a luz a un niño. Y esa es la señal. Ellos sabían, tenían el conocimiento, pero no tenían la sabiduría, porque el conocimiento no lo usaban con sabiduría. ¿Cuántas personas o cuántos cristianos hay con mucho conocimiento, pero con poca sabiduría? Que ellos adquieren, leen, ven prédicas, escuchan a maestros, tienen diccionarios y diferentes versiones de la Biblia, pero en su diario vivir no viven con sabiduría. Eso es acumulación de información. Entonces dice que la sabiduría excede. Entonces la sabiduría es un escudo que no solo me hace vivir bien, sino que me da vida. Dice que da vida al que posee la sabiduría. Entonces, ¿cómo se adquiere sabiduría? Los que vamos a leer Proverbios 2:7. Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Dice que Jehová provee de sana sabiduría a los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. O sea que aquel que camina rectamente, Dios le da sabiduría. Y es escudo porque camina rectamente. Ahora, ¿cómo Dios da esa sabiduría? Leamos el versículo anterior, el 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando ya tiene conocimiento y ya tiene inteligencia, entonces Dios da la sabiduría. Pero dice que sale de su boca. ¿Cómo sale de su boca? Ahora, ¿cómo obtenemos o cómo escuchamos esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia que sale de su boca? Leamos más para atrás. Leamos desde el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiere decir que aquel que se esfuerza, que dice que tiene atento su oído a la sabiduría, aquel que inclina su corazón, aquel que está dispuesto a buscar la sabiduría, el conocimiento, dice que encuentra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿dónde encontramos ese conocimiento, esa inteligencia? Si dice que la inteligencia la da Dios de su boca, pues bueno, en la escritura. En la escritura está todo lo dicho por Dios. En la escritura está escrito todo lo que Jehová ha dicho. Entonces, cuando alguien recibe esas palabras de la escritura, cuando alguien guarda esos mandamientos dentro de sí, cuando alguien está atento a aprender de la escritura, cuando tiene su corazón inclinado a la prudencia, cuando tiene esa determinación de inquirir en el libro de Jehová, dice que cuando la intención de su corazón es aprender de la escritura, entonces dice que encuentra el conocimiento de Dios y Dios le da la sabiduría. Note que no solo es leer la escritura, sino también la intención detrás. Note que no solo es leer la escritura para predicar un mensaje en el púlpito o en la radio, sino que para aprender para mí, para yo obtener el conocimiento, para que Dios me dé a mí la sabiduría. Entonces, cuando se escudriñan las escrituras, cuando se tiene esa decisión, esa determinación de leer sistemáticamente la escritura, de escudriñarla, dice que encontramos el conocimiento, entonces Dios nos da la sabiduría, que es el buen uso que le damos a todo ese conocimiento. Entonces, cuando leemos la escritura, estamos creando un escudo alrededor nuestro, que estamos adquiriendo conocimiento e inteligencia y Dios nos da la sabiduría que va a ser como un escudo que nos va a impedir pecar, que nos va a impedir errar, porque bueno, pecar significa eso mismo, errar en el blanco, fallar. Entonces, cuando leemos la escritura, estamos creando un escudo alrededor. Ahora, usted sabrá cómo está el escudo suyo. Se hace mucho que no lo edifica. Se hace mucho que está derribado porque no tiene conocimiento de la escritura y no tiene la sabiduría que se necesita para usar todo ese conocimiento. Todo ese conocimiento está accesible a nosotros porque el Espíritu dice que nos va a guiar a la verdad. Aún tengo muchas cosas que decirles, dijo Jesús, pero todavía no lo pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a la verdad. O sea que el Espíritu nos va a enseñar cómo manejar aquella información que de pronto en el momento no lo podemos manejar, pero el Espíritu nos da la sabiduría para usarlo adecuadamente y para aplicarlo a nuestras vidas. Me parece raro que alguien diga, ya leí la Biblia en un año y sigue actuando y portándose igual. Me parece que en la escritura hay tanta sabiduría que ni en 2 vidas vamos a poder aplicar todo, como para decir, leí la Biblia en un año, pero no aplicó nada a la vida. Leí la Biblia en un año y no vive como si haya leído. Y como Jesús le dijo a los escribas, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído o no habéis entendido? Porque ellos leían, pero no entendían. Entonces, si se lee sin entendimiento, no leímos. Si se lee y no aprendimos, no leímos. Si se lee y no lo usamos sabiamente, no leímos. Entonces, el leer la escritura me crea a mí un escudo que me impide actuar mal o errar o cometer pecado. Por ejemplo, la escritura dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Dice, hasta 7. Dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento y viene un hermano que me ofende, el conocimiento que tengo se vuelve sabiduría si yo lo aplico y digo, no, 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 yo tengo que perdonarlo porque el guardar rencor es una raíz, la raíz de amargura es un estorbo que me impide alcanzar la gracia de Dios. Entonces, como yo ya sé, como yo ya tengo el conocimiento, lo aplico. Digo, no, no se apure, hermano, lo perdonamos en el nombre de Jesús. Entonces ya tenemos el conocimiento, la inteligencia, entonces Dios nos da la sabiduría. Y es ese escudo que nos impide actuar mal. Quiero hablar de otro escudo que está en Job 1.9. Vamos a leer Job 1.9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová, teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice, con razón decía el rey David, oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios. Mire, Job tenía un adversario que yo no sé si Job se daba cuenta, pero Satanás estaba alrededor de Job queriendo destruirlo y no podía. Porque Jehová tenía un cerco alrededor de Job, tenía un escudo y llega Satanás a hablar con Dios y le dice, ¿dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. Y dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice, sí, yo sé que tú lo tienes cercado, tú tienes como una valla alrededor de él, alrededor de su casa, alrededor de todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos tú le has dado bendición y por eso es que todos sus bienes han aumentado sobre la tierra, porque tú lo tienes alrededor, tú lo tienes guardado, tú tienes un escudo alrededor. Y por eso yo no puedo hacer nada. Pero, ¿teme Job a Dios de balde? Entonces, el enemigo Satanás no podía hacer nada contra Job porque Dios tenía un escudo alrededor de Job. Ahora, ¿y por qué tenía ese escudo? Leamos el versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que como Job era un varón perfecto y recto, y era un varón temeroso de Dios, y era un varón que estaba apartado del mal, era un hombre en integridad, era un hombre que vivía en integridad, era un hombre íntegro. Y por lo tanto, Dios tenía un escudo alrededor porque la integridad de Job le permitió construir ese escudo. O sea que este escudo es el escudo de la integridad. Cuando alguien es un varón perfecto no es ausencia de errores, es un varón maduro. Es alguien que está maduro, que ya ha madurado, que ha crecido, ha tenido un crecimiento y es alguien maduro. Eso se le refiere varón perfecto y recto. Cuando alguien es temeroso de Dios y es apartado del mal, está viviendo una vida de integridad, es un hombre íntegro, entonces Dios pone un escudo alrededor. Y dice Satanás, es que yo no puedo hacer nada, porque tú lo tienes resguardado. Entonces el escudo de la integridad nos protege, dice aquí, dice, no le ha acercado alrededor a él, mire este escudo, alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición y sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea que hay cinco cosas. Está la totalidad de la protección alrededor de Job. No solo es protección hacia Job,
sino que hacia su casa, hacia sus hijos, hacia su familia, hacia todo lo que tiene, al trabajo de sus manos y al fruto que recoge del trabajo de sus manos, a sus bienes. Esta es la protección total. Pero, ¿por qué es eso? Por la integridad de Job. Quiere decir que la integridad es un escudo que me protege a mí y a mi casa y a mis posesiones y a la obra de mis manos, porque yo vivo en integridad. Y mi integridad le agrada a Dios, y Dios pone un escudo alrededor, porque yo soy íntegro y vivo íntegramente. Y dice Satanás, es que no puedo hacer nada, o cómo voy a hacer si tú tienes resguardado, tú lo tienes cercado, tú tienes como una cúpula alrededor que no me permite hacerle nada, ni a él, ni a su casa, ni a sus bienes, ni a sus posesiones. ¿Por qué? Porque era íntegro. Entonces, la integridad es un escudo. Vamos a leer Génesis 22. La integridad es un escudo. Vamos a leer eh, Génesis 20, del versículo 12 en adelante. Dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Sara me imagino que era una mujer bonita, porque cuando Abraham llegó dijo, mira, vamos a decir que tú y yo somos hermanos, porque si decimos que somos algo, me van a matar porque tú eres muy bonita. Entonces dice, eh, Abraham llegó a un lugar y dijo, y Sara es mi hermana. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, mandó a llamar a Sara. Pero Dios, dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelech no se había llegado a ella, no la había tocado, no habían hecho nada de nada. Y dice, mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, y Abimelech le dice, pero Señor, yo no sabía. Yo les pregunté y ellos me dijeron que eran hermanos. Abraham dijo que ella era su hermana y Sara dijo que también él era su hermano. Yo no sabía. Tú me vas a matar siendo yo inocente cuando ellos me dijeron que eran hermanos. Eso es lo que le está diciendo Abimelech. Dice, Señor, ¿matarás también al inocente? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Mira dónde está la integridad aquí. Recuerde el escudo de la integridad. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y mira qué poderoso. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Oiga este versículo. Dice, Señor, pero yo no sabía que ellos eran esposos. Yo les pregunté y ellos me dijeron que eran hermanos. Los dos me dijeron que eran hermanos. Entonces, la muchacha era bonita, me gustó y yo quise estar con ella, pero yo no sabía. Entonces Dios dice, sí, yo sé. Yo sé que con integridad de tu corazón has actuado. My God, mire la integridad, que Dios sabe cuando actuamos con integridad y cuando no. Entonces, aquí como Abimelech estaba en integridad, porque no lo hizo por maldad, él era inocente, dice que como lo hizo con integridad, Dios lo detuvo de pecar.
¿Por qué? Porque la integridad es un escudo. El vivir íntegramente es un escudo que nos impide pecar y nos permite vivir largamente. Y Satanás no nos puede atacar, aunque haya muchos adversarios, aunque Satanás mismo quiera hacernos algo, no puede porque vivimos en integridad. Dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Oiga, qué tremendo. Yo te impedí que pecaras contra mí, porque conozco la integridad de tu corazón. Entonces la integridad es un escudo. Es un escudo que nos protege, es una protección total. A Job lo resguardó de ser atacado, de atacarlo a él, de atacar a su casa, de atacar a sus posesiones, de atacar a sus bienes, de atacar la obra de sus manos. La obra de sus manos, sus bienes se aumentaron en la tierra porque era un íntegro. Y Abimelech lo protegió de no pecar. Mire el alcance de la integridad. Cuando se vive en integridad, estamos creando un escudo alrededor nuestro. Cuando estamos viviendo una vida íntegra, esa vida íntegra a Dios le agrada. Y este rey Abimelech fue salvo su vida por actuar con integridad. Mas el que no obra con integridad, sino que obra con maldad, no tiene este escudo. Y su vida está expuesta al peligro. Y a los adversarios, que son muchos. Muchos son los adversarios, Señor. Pero tú eres escudo. Tú eres mi escudo. Quiere decir que ante estos ataques de estos enemigos espirituales, tenemos que crear escudo. Y el escudo de la integridad y el escudo de la sabiduría son escudos que nos protegen a nosotros de hacer lo malo. Nos protegen de que el enemigo no venga y nos asalte. Sabía que en Jerusalén, en los tiempos de David, en aquellos tiempos, ellos construían un perímetro alrededor de la ciudad, alrededor de todo Jerusalén, no del templo únicamente. Estoy hablando de toda la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén era lo más preciado de Israel. Hasta hoy en día se siguen peleando Jerusalén, los palestinos y los israelitas, porque Jerusalén es el lugar más codiciado de todo el mundo. Y la ciudad tenía murallas que servían como escudo para que los pueblos enemigos no penetraran la ciudad y no atacaran al pueblo que vivía dentro. Los escudos son necesarios a lo largo de nuestra vida. Son los que nos protegen de nuestros adversarios, que son muchos. Hay más escudos y hay más adversarios. Pero la sabiduría y la integridad son escudos que nos protegen a nosotros de los enemigos. La integridad es la protección total que nos protege hasta de pecar. ¿Por qué? Porque hemos vivido una vida de integridad agradable a Dios. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la palabra predicada hoy. Gracias, Dios, porque tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias que aunque hay muchos enemigos queriéndonos hacer daño, estamos confiados, porque sabemos que tú estás con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Gracias, Dios, por tu protección. Gracias, Dios, por lo que nos has librado sin nosotros saberlo. Gracias porque nos diste la protección tuya. Gracias, Dios, porque tú nos proteges. ¿Qué sería de nosotros, Dios, si estuviésemos a nuestras expensas, expuestos a los enemigos, a las fieras del campo? Pero no es así, porque tú eres mi escudo. Tú eres nuestro escudo, el escudo que protege mi familia, mi casa, mis posesiones y mis bienes. Gracias, Dios, por protegernos de todo mal. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Tú eres el Jehová de los ejércitos. Tú eres el Todopoderoso. Gracias porque estamos resguardados por ti. Gracias por todos los escudos. En el nombre de Jesús, eternamente estaremos agradecidos contigo. Te damos gracias, Señor, y te amamos, Jehová. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.